¿Cómo están, queridos teleamigos y teleamigas? Nuevamente en nuestro programa Debate Gran Colombiano. Esta noche tenemos realmente un invitado muy especial. Especial porque ustedes están acostumbrados a que yo traiga aquí figuras de tipo nacional, político, y bueno, esta vez me voy a centrar en el sector empresarial del país. He traído a Jorge Fernando Avizambra Montealegre. Él es presidente de Daxa, Colombia, Ecuador y Guatemala. Él nació en Bogotá, es bachiller del Colegio San Viator, economista de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en alta gerencia del INALDE, vicepresidente para el servicio al cliente en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, el Caribe, vicepresidente ejecutor de NCR Colombia, fue gerente general de Latinoamérica de software LASC, fue director comercial y director del programa de INALDE PDD, ha sido docente de la Universidad La Sabana, de la Panamericana, de la Salle, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes y, como les decía, es el actual presidente de Daxa, Colombia, Ecuador y Guatemala. Él, además de tener todo eso, ha sido una persona que se ha movido mucho intelectualmente, escribe sus artículos, ha estado en la Nota Económica, ha estado como ejecutivo estrella, ha tenido reconocimientos como ejecutivo estrella, está dentro de los 100 líderes más importantes y gerentes del país. En fin, hablar del liderazgo de Jorge Avizambra, pues ustedes lo van a notar a través de este diálogo. Yo no tengo que decirles más. Doctor Jorge Fernando Avizambra, bienvenido a este programa. María Eugenia, muchas gracias por la invitación en primer lugar, buenas noches, y gracias por todas esas presentaciones y esas alabanzas. No señor, es la hoja de vida. Doctor Jorge Fernando Avizambra, a mí me gusta, antes de entrar en materia, para que nuestros teleamigos y teleamigas se enteren quiénes son los invitados, quiénes son estas figuras nacionales, a veces no tan conocidas como otras, pero figuras que están haciendo una gran labor por el país, preguntarle, bueno, ¿dónde nace? ¿Quién es su familia, doctor Jorge Avizambra? Yo nazco en Bogotá, tengo una mezcla de sangre y de genes bastante disímil, pero yo creo que muy interesante. El apellido Avizambra tiene un origen libanés, mi abuelo era de Beirut y llegó a Colombia en 1903. Pero usted no lo niega, ¿no? No lo niego, el físico no me ayuda. El abuelo pues vino tratando de huir de la guerra religiosa que en ese momento se vivía en Medio Oriente. Yo tengo mis dudas hasta dónde era inteligente o no, porque vino a meterse en un país también en guerra. Y se casó con una paisa. Entonces ya el revuelto nomás entre árabe y paisa hace que uno... Eso es explosivo. Genéticamente se vuelva negociante y comerciante por naturaleza. Y en tiempo reciente estoy casado... No, a ver, vamos. ¿Cómo comienza su familia? Entonces estaba compuesta por su padre, su mamá... Y 3 hermanos. Y 3 hermanos. ¿Ellos qué hacen? Mi hermana estudió comunicación social en la Javeriana también. Lamentablemente en el mes de abril de este año, producto de un cáncer de seno, la perdimos. Entonces estamos con el dolor familiar de la pérdida. Eso no se supera. Es muy difícil llenar ese vacío. Más trabajó mucho tiempo ella también en Yambal. Ella manejaba toda la parte de ventas y de motivación de las vendedoras de Yambal. Y tengo un hermano que es administrador de empresas, que tiene una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con manejo de finca raíz y manejo de administración de edificios. Y estoy yo, digamos, en su orden. Yo soy el mayor, mi hermana la mitad y mi hermano menor.
¿Su papá qué hacía, doctor Mi Alexander? papá fue directivo por muchos años, trabajó muchos años en la Caja Agraria, era experto en riego artificial y después de muchos años se pensionó de la Caja Agraria y disfrutaba de su pensión hasta que en el año 1983, desafortunadamente, un accidente de tránsito regresando de Villa de Leyva, en el cual conducía a mi mamá, un choque con un camión hizo Uy, que Dios desafortunadamente mío. ese día falleciera. ¿Su mamá sobrevive? Mi mamá sobrevive, todavía nos acompaña por fortuna. Hoy en día ella es psicóloga, fue también psicóloga muy reconocida de la Universidad Nacional, catedrática, y hoy en día pues vive de su retiro voluntario, trabajando por sus nietos y por sus Bueno, ¿en qué colegio lo forman a usted? ¿Dónde pasa esa primaria, ese bachillerato? La primaria yo la hice en un colegio muy pequeñito de esa época que se llamaba el Child Mary School, que eran unas señoras hermanitas, ellas las hermanas Rojas. Hoy en día el colegio quedaba exactamente en la carrera 9ª con 72, donde hoy en día queda la Universidad Santo Tomás. Ah, qué maravilla. Era un colegio únicamente de primaria, muy bueno, tengo muy buenos recuerdos de ese colegio. Incluso tuve el privilegio, creo que, de estar ahí hasta cuarto primaria, cuando presenté examen de admisión en el San Beato para hacer bachillerato, y dado que tuve un muy buen examen de presentación, logré pasar directamente de cuarto primaria a primero bachillerato. Ah, qué bien, entonces se saltó un añito. Me salté un añito. ¿Termina en qué año en el San Beato? Terminé en el año 77 en el San Beato. Como deben estar haciendo cuentas, a los 16 años exactamente recién cumplidos, e inicié en el año 78 a estudiar economía en la Universidad Javeriana. ¿Por qué decide estudiar economía? Cuénteme esa decisión, ¿cómo la logra tomar? Porque para todo el mundo no es fácil tomar esas decisiones profesionales. En su momento, mi mamá trabajaba mucho en orientación profesional, entonces pues ayudó muchísimo. Eso fue perfecto. Una excelente ayuda. Y estuvimos mirando un poquito, no solamente las universidades, sino también los pensum y, digamos, la proyección de lo que podría ser uno con cada una de esas profesiones. En ese momento yo había considerado o ser economista, o ser administrador, o ingeniero industrial. Tomé la carrera de economía por lo que a mí me gustaba mucho manejar más el entorno global de país, que es de cierta forma lo que hoy en día estoy haciendo también en las nuevas iniciativas que más tarde hablaremos seguramente de lo que tú y yo conocemos de Connect. Sí. Y me pareció que era más interesante, vi la organización más como en el mundo microempresarial, pero que la economía lo envolvía. Sí, claro, maneja variables globales. Y la ingeniería industrial, ya una vez que como que entendí más a qué se dedicaba, ya la parte como de diseño, la parte de producción, yo no soy muy hábil en la parte de dibujo, en la parte como artística, pensé que esa era una limitación en ese momento y por eso tomé la decisión de mejor la economía. Bueno, ¿en esa etapa de la universidad conoce a su futura esposa o es después? Yo soy doblemente casado, entonces en la universidad sí conocí a mi primera esposa, ella estudiaba y estudió y se graduó de odontóloga, con la cual tengo 3 hijos, y después de 15 años de matrimonio decidí, como los militares, pedir la baja, y posteriormente me casé con la persona con la cual hoy en día estoy felizmente casado y enamorado. Y así ya con ella años casado, llevo 5 años nuevamente. ¿De ese matrimonio hay hijos? De ese matrimonio no hay hijos. ¿Y ella qué hace? Ella es de profesión arquitecta, también javeriana, pero dedicada toda su vida al mundo comercial. O sea que hay una gran compatibilidad ahí. Hay una gran compatibilidad en la parte comercial, aunque hay una gran diversidad también de genes de sangre, porque ella y su familia son de sangre judía, entonces... Ah, no, pero cuénteme cómo es eso, cuéntemelo. Ella se llama Iveda Sud, y entonces pues su familia también, su papá es de origen israelí, de mucha familia de rabinos, vino a Colombia y se enamoró de una colombiana, y de ahí producto, son 2 hermanos ella y su hermano mayor Emilio. Nos conocimos producto también de una aventura empresarial que yo tenía en ese momento de un call center que hoy día por fortuna funciona, y producto de ir a querer venderle
servicios de call center. En ese momento ya trabajaba con Hyundai, la conocí, y tiempo después, ya después de mi divorcio, pues fue que volvimos a retomar contacto y hoy en día estamos felizmente casados. ¿Los niños qué edades tienen? El mayor se llama Alejandro, tiene 20 años, está estudiando Derecho en la Universidad de los Andes. Y el segundo se llama Santiago, tiene 18 años e inició ahora su primer semestre de Ingeniería Industrial. Y el chiquitín, que digo chiquitín de cariño porque también en estatura ya es tan alto como yo, tiene 14 años y está en 7º grado en el gimnasio campestre. Bueno, termina su carrera universitaria y toma la decisión de irse a hacer su maestría, ¿o tiene experiencia primero en trabajo? En ese momento tenía el sueño de irme, sueño que tocó cortar muy rápidamente porque mi papá murió, como te dije, en un accidente de tránsito exactamente en julio del 83, y mi sueño era... ¿Y estaba recién graduado de la universidad? Mi sueño era irme a hacer unos estudios y ya tenía prácticamente un cupo en Georgia Tech y me iría en septiembre de ese año. Con la muerte de mi papá, pues el sueño de estudiar se frustró. Me hice cargo de los negocios que tenía en ese momento, que en ese momento estaba trabajando en construcción, en conjunto con mi cuñado, y eso hizo que me quedara pues trabajando directamente en Colombia, atendiendo eso, y posteriormente ingresé trabajando en forma formal en el año 83, también en Las Villas, la Corporación Las Villas. ¿Y allá qué hizo? Allá tuve también una experiencia muy bonita, una carrera muy afortunada. Inicié trabajando en el departamento de mercadeo. Que parece que esa área le marca posteriormente su vida, ¿no? Sí, me ha gustado siempre y soy bastante inquieto en esos temas, tanto en la parte académica como en la práctica. Estando en el departamento de mercadeo, surge una necesidad coyuntural porque la tesorería de Las Villas quedó en ese momento disponible, digámoslo así. Entonces quedé encargado tanto de la tesorería como de la parte de mercadeo, y más adelante terminé siendo el gerente nacional de crédito de toda la Corporación Las Villas. Pero muy importante. En términos medio de broma, no duré mucho ahí, duré año y 9 meses, porque recibí pues una oferta interesante para ya una multinacional donde hice mi carrera prácticamente en el sector de tecnología. Y cuando presenté mi renuncia, le decía yo a don Luis Carlos Sarmiento que yo me iba en términos jocosos, porque por más de que Las Villas es muy grande hoy en día, antes era también de tamaño interesante, es una compañía familiar, y esa compañía familiar implicaba que, de hecho, mi jefe directo era su yerno y estaba después él. Entonces sus hijas ya estaban todas casadas. Le dije, la única opción sería Junior, y pues no me interesaba con Junior mucho acercamiento, entonces preferí mejor renunciar y buscar futuro a la multinacional. Y cuando se retira la multinacional, ¿decide hacer su maestría en alta gerencia en INALDE? No, estando en Las Villas las hizo. No, la hice estando en ya trabajaba en la NCR en ese momento. Ahí fue cuando hice... ¿La NCR qué es? Era la antigua National Cash Register Company. Ya. La compañía dedicada a venta de equipos para retail, registradoras y cajeros automáticos, con lo cual fuimos muy exitosos en los años de los 80 y 90 en Colombia. Bueno, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Trabajé durante casi 14 años en la NCR, y me tocó la fusión con AT&T, el divorcio de AT&T, volver a ser, digamos, una compañía independiente, y en 1998, siendo pues la cabeza máxima de la compañía, pero con un deseo también de ser empresario que lo tenía como guardado por los mismos genes, la misma formación, decidí decirle a la compañía que me dejara soñar y me dejara cumplir mi sueño. Y un poco en lo personal dije, lo quiero hacer en ese momento porque tenía 38 años. ¿O después no lo hace? Y mi reflexión fue, lo hago a los 38 años. Y me voy a dar 2 años de gracia para ver si ser emprendedor y ser empresario da resultado o no, y a los 40 podría tener punto de retorno. No, y lo hizo en una buena época, lo hizo en una buena época, con una experiencia empresarial
ya muy grande como para tomar la decisión y decir, bueno, me lanzo al ruedo. Bueno, vamos a parar acá, vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro empresario Jorge Fernando Avisambra. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Queremos hablar contigo, sí, contigo que estás ahí en tu casita, porque a partir de ahora el magazine será en la tarde. Los miércoles por la tarde, así que pues los esperamos lunes, miércoles y viernes de 2:30 de la tarde a 3:30. Ustedes hacen parte de esta familia, aquí los espero. Lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde, el magazine Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Aquí nos vemos. Queridos teleamigos y teleamigas, pues continuamos este diálogo con Jorge Fernando Avisambra, nuestro empresario, una persona muy reconocida en el campo empresarial en Colombia, y vamos en cómo, después de una trayectoria en las villas, en la NCR, toma la decisión a los 38 años de lanzarse al agua para crear empresa en Colombia. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista personal, como te decía, quería tener la posibilidad de ser empresario. Y le dije a la compañía, permítame retirarme, e incluso si consideran que mis servicios son buenos, y así fue por fortuna, mi primer cliente fue la misma NCR, a nivel de consultoría, a nivel de estrategias de mercadeo y contactos a alto nivel con clientes en cuentas estratégicas. Entonces, la primera compañía, ¿el objeto cuál era? ¿O ha sido siempre el mismo objeto? La primera compañía que todavía existe, por fortuna, se llama Avis Solumarketing, y era una compañía dedicada a hacer consultoría estratégica en mercadeo, básicamente en temas de telecomunicaciones e informática, y mi primer cliente fue mi ex patrón, la NCR. Qué maravilla. Sí. Y ahí fui muy exitoso, pudimos hacer muchos negocios interesantes con una figura gana-gana, tanto para el cliente como para la NCR, y por supuesto para mí lo que creamos fue una figura como de corretaje comercial al estilo como hoy en día se usan los seguros. Si yo voy a tomar, por ejemplo, el seguro de mi vehículo, llamo a un corredor de seguros, él me presenta las diferentes opciones que hay, yo sé que le voy a pagar la prima a, por decir algo, Seguros Bolívar. Seguros Bolívar, Dios no lo quiera, si tengo un siniestro es que me va a responder, y por supuesto la compañía de esa aseguradora le reconoce al corredor una comisión. Esa era un poco mi asesoría, ser el garante de lograr que los negocios comerciales entre la NCR y los clientes se hicieran, y que yo hacía toda la labor de intermediación comercial para ellos. Muy interesante. Estando ahí, después de un par de años, recibí también la tentación de contribuir en el direccionamiento estratégico de Latinoamericana de Software LAS, una compañía colombiana talentosísima de desarrollo de software y de ¿Quién era el gerente de software? Esa compañía... Que fue muy importante en su momento. Yo no sé si todavía sigue existiendo, sigue trabajando. Son dos muy buenos amigos y socios, que son Luis Enrique Lopera y Eugenio Castaño. Un par de paisas también muy emprendedores, muy comprometidos con el sector de la informática y las telecomunicaciones. Luis Enrique, incluso hasta el año pasado, fue el presidente de ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Y tenían entonces una mezcla entre representación de unos productos más un software hecho nacionalmente, y fueron muy destacados sobre todo en el sector financiero. Doctora Avisambra, ese es el primer contacto serio que usted tiene con las nuevas tecnologías de la información que hoy le han impregnado tantas ganas de hacer cosas. Pues yo creo que el contacto ha sido permanente desde que uno entra a una multinacional como la NCR o AT&T. El mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la informática siempre será novedoso, es un sector muy dinámico.
incluso hoy en día mucho más, porque los ciclos de actualización, los ciclos de lanzamiento de nuevos productos cada vez se acortan. Antes podríamos decir eran ciclos de 3 años, hoy en día fácilmente son de 10 u 8 meses, han bajado muchísimo. Entonces es un sector que lo obliga a uno permanentemente a estar en actualización académica, digámoslo así, estar investigando nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer negocios. Hoy en día, por ejemplo, hacia donde va todo el mundo tecnológico a hacer negocios en la nube, el cloud computing, es muy diferente a lo que nosotros vendíamos hace mucho tiempo con la arquitectura, por ejemplo, cliente-servidor, para poner en términos un poco técnicos. Entonces, uno tiene que estar, digamos, actualizado en temas tanto técnicos como en modelos de negocios para poder ser exitoso tanto en lo que ofrece como producto escogido o seleccionado, como en la forma de hacer negocio con los clientes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sigue entonces en su empresa y ahí crea la otra empresa? Empezamos, después creamos en conjunto con un socio que también se me fue hace 3 meses, producto de un infarto, un servicio de call center, que hoy en día se llama Top Factory, que estamos especializados en ese call center en el nicho de hacer básicamente telemercadeo y televentas para el sector de seguros y el sector bancario. Solamente, no hacen... No hacemos más sino eso, me reservo el nombre de los clientes, pues, porque No, si no claro, me cobran la cuña me aquí varios, faltaba. pero sí somos muy exitosos en este momento, es una compañía que tenemos ¿Cuántas personas manejan ese call center? 380 personas, Y eso es un mundo es de una gente. responsabilidad social muy muy grande, porque son 380 familias que dependemos, digamos, del beneficio que se pueda producir y el empleo que se genera en esa compañía. Cuénteme, el éxito de la India, entre otras, ha sido este tema de los call centers. ¿Ustedes se asemejan a esas grandes compañías? ¿Podrían pensar en tener clientes extranjeros que contesten aquí en Colombia? Obviamente aquí tenemos una limitación muy grande, que es el problema del bilingüismo, el inglés. India ha tenido éxito total en el tema de los call centers. Uno llama a cualquier empresa o cualquier almacén para comprar algo y termina siendo respondida la llamada en India. Pero es por el inglés, ¿no? Técnicamente, están incapacitados. la capacidad, digamos, de comunicación hoy en día es infinita, y uno te podría decir que sí se puede hacer, no se podría, se puede y se debe hacer. Se debe hacer. Coincido contigo que una de las limitaciones con las cuales se está trabajando fuertemente en el país en general es en cómo lograr que los agentes de call center tengan un manejo más apropiado y más fluido del lenguaje del inglés. El día que logremos eso, con seguridad seremos una competencia muy grande para la India, por varias razones. Primero, costos. Ya el costo de la India ha ido subiendo y va prácticamente a igualar el costo de los países latinoamericanos. Entonces, Los seríamos horarios, realmente en términos de costos muy competitivos. Muy competitivos. Los horarios son muy atractivos. Nosotros manejamos un horario muy intermedio, tanto con Europa como con Asia, entonces serviría también muchísimo. Los costos mismos de crear la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia han bajado. Entonces, la apropiación de las TICs, volviendo a tu pregunta, ¿qué tanto las TICs han apropiado? Yo creo que en el sector de telecomunicaciones sí se ha visto, y una forma de ver es que nomás cuánta penetración hay en los call centers, cuánta penetración hay en el uso de los celulares. Entonces, es un sector que genera muchas oportunidades de negocio y que hay que irlo, digamos, conduciendo paso a paso, sobre todo en la medida que uno logre conseguir personas que manejen el inglés, podrá ser muy exitoso quien lo haga. Yo le quiero preguntar, pero quiero dejarle esta pregunta para más adelante, porque cuando los teleamigos y teleamigas reciben eso del término las TICs, contémosle qué son las TICs. Las TICs, en principio, uno podría decir que son todas las herramientas tecnológicas, voy a tratar de no ser técnico, que permiten que mediante la creación de un ecosistema, cualquier persona del común las pueda apropiar y pueda generar desarrollo económico representado en
número de empleos, bienestar y confort, mejor comunicación. Esa comunicación te va a generar seguramente mayor productividad, mayor eficiencia. Entonces, es como un sector que participa activamente dentro de la economía, dentro del PIB, en forma muy dinámica y con una alta participación, puede llegar a ser cada vez un jugador más importante en el desarrollo económico de un país. Expliquemos que no solamente son las compañías que hacen relación a las comunicaciones. ¿Cómo se han metido las TICs en la dinámica económica de un país como Colombia? Esas nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones. Yo creo que sin darnos cuenta se ha ido penetrando fuertemente en el comportamiento habitual de las personas. Voy a poner un ejemplo. Antes uno, cuando era cliente de un banco, la única forma de acceder a un sistema financiero era ir a tocar la puerta de la sucursal bancaria y generalmente buscar al amigo gerente banquero que lo atendía a uno. Hoy en día las TIC le permite a uno tener un servicio descentralizado donde puedo tener dispensación de dinero en un cajero automático. Esos son TIC. Eso es parte del TIC. Expliquemos eso muy bien. Puedo tener consulta de mi saldo a través de un teléfono, bien sea fijo o celular. Entonces, cómo esas nuevas tecnologías me están facilitando mi vida en lo personal, y que si vamos a ver desde el punto de vista empresarial del sector financiero bancario, cómo ha optimizado sus procesos operativos, cómo seguramente ha disminuido los costos operativos y ha generado obviamente las grandes ganancias que tanto se publican y que otros critican, pero para eso hay que también reconocer que cuando se es inversor en cualquier sector, lo que se pretende tener es rentabilidad. Yo no soy economista, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto incide o están incidiendo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la economía colombiana? Yo creo que inciden de manera permanente y muy de alto impacto. Te voy a poner otro ejemplo donde creo que es parte de mi sueño. Hoy en día las TIC serán un factor fundamental de formación en la educación desde la primaria básica hasta todo lo que uno quiera desde que nace. Sí. El programa que no sé si, a mí siempre me ha quedado la duda si es de gobierno del presidente Santos o es un programa de Estado que podría llegar a continuar de Vive Digital, y cómo continuar trabajando en la apropiación de tecnologías para que con la masificación de la banda ancha y el internet haya más contenidos académicos. Eso lo vimos en el gobierno del presidente Uribe. Quisiera creer que es una política de Estado. No sé si fue política de gobierno. Como está escrito el Vive Sí. Digital, a mí personalmente, porque está limitado, lo dice, y durante los 4 años de este gobierno Ajá. haremos, entonces pareciera que es política de este gobierno. De este gobierno. Pero también es cierto, y metiendo aquí un tinte político y jocoso, si el presidente Santos dijo en Londres que no pensaría en reelección si cumpliera sus objetivos durante los próximos 4 años, yo puedo anticipar que va a aspirar a la reelección, porque por lo menos en el sector de las TICs los objetivos no los va a cumplir, entonces necesitaría más tiempo y va a necesitar la reelección. A ver, cuéntame una cosa. ¿Cuáles son los esfuerzos? Porque esos esfuerzos los hemos visto, por lo menos los vimos, desde el gobierno de Uribe. Sí. ¿Cuáles son los esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano en términos de esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, esfuerzos hay muchísimos. Ahí te diría, hoy empecemos por lo más reciente, lo que el ministro Molano quiere de masificar el cubrimiento nacional, y ya lo va a prácticamente llegar al 100% con 1052 municipios al final del cuatrenio, todos conectados con fibra, y masificando internet va a ser un cambio fundamental en el modelo de negocios y de, digamos, operatividad diaria del país. Desde el gobierno del presidente Uribe se viene motivando mucho cómo la parte de los call centers se vuelven un factor de exportación de servicios, vía lo que decíamos de poder vender hacia otros países afuera. servicios de call center.
Se han hecho muchas, digamos, motivaciones en el sentido de generar desarrollo de software local, y entonces hay muchos subsidios, muchos recursos destinados a esto. Hoy en día, alto desarrollo en aplicaciones y contenidos para, digamos, celulares, es parte también de lo que contempla el nuevo gobierno. Entonces, a través de conciencias se está, incentivando mucho lo que es investigación y desarrollo en el mundo del software. Entonces, hay muchas iniciativas que uno pensaría que en la medida que logremos conseguir los objetivos que las mismas persiguen, vamos a hacer un salto cualitativo y cuantitativo. Bueno, vamos a seguir en esa misma línea, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Admira la grandeza de la palabra de Dios y de sus grandes anécdotas en Escuela de Biblia con Néstor Pineda todos los viernes de 6:30 a 7 de la mañana, solo por Teleamiga Internacional. Continuamos, queridos teleamigos y teleamigas, con Jorge Fernando Avizambra, nuestro empresario invitado en el día de hoy. Veníamos hablando de los esfuerzos que se han hecho en el gobierno Uribe y parte de estos prácticamente año y medio de Santos. Año y medio del doctor Santos. Doctora Avizambra, ¿cuáles son esos objetivos que se ha propuesto el gobierno del doctor Santos que usted cree que no va a lograr alcanzar en estos 4 años? Si hago un repaso, por ejemplo, en educación, uno de los objetivos es llegar a tener el uso de las TICs y por cada 12 niños un computador. Yo creo que desde el punto de vista de infraestructura, de la banda ancha, tengo mis reservas en cuanto a qué velocidad iremos a llegar a tener y qué capacidad de poder adquisitivo. ¿Qué velocidad tiene Colombia y qué velocidad debería tener? Todavía estamos muy bajos. Para los neófitos, para los que no sabemos de esto. Si me lo pones como un deseo, uno pensaría que fácilmente uno podría tener mínimo un mega de ancho de bandas, deseando 2 o más. Todavía estamos con anchos de bandas muy pobres en Colombia, muy bajos. Pero más me preocupa es que no estamos preparados en los contenidos, ni hemos preparado a los maestros para que aprendan a enseñar bajo las nuevas metodologías que es involucrando las TICs. Entonces ahí es donde yo pienso que el Ministerio de Educación está un poquito atrasado en el sentido de poder integrar los nuevos desarrollos con la velocidad del cambio que se necesita. Bueno, y hablando de educación, llegamos a un punto porque de pronto hay una iniciativa del sector empresarial de unirse con el Estado, de unirse con la Universidad Colombiana, para darle un revolcón al tema de innovación tecnológica, al tema de investigación, sobre todo en una región específica que es Bogotá, que está en un atraso total frente, por ejemplo, a los desarrollos que tiene Medellín y que tiene el departamento de Antioquia en este momento. Ustedes se lanzan a eso y crean con la Universidad Colombiana, y vuelvo, repito, con socios del Estado colombiano y un grupo de empresarios muy interesantes, Connect Bogotá. ¿Qué es ese proyecto de Connect Bogotá? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que busca? Connect, ahora volveremos sobre el nombre, pero volvemos a los orígenes propios de la situación colombiana. Sí, porque el nombre se lo acaban de poner, eso fue una idea después de un viaje que hacen, si no estoy mal, a San Diego. Correcto. California. Pero a ver, doctora Avizambra. Entonces, años previos a la conformación de Connect, se crea una alianza Universidad-Empresa-Estado, que lo que pretende es justamente aunar esfuerzos para propender por el mejor desarrollo y tratar de entender, por ejemplo, a nivel de
cuáles son las necesidades que el empresariado tiene a nivel de egresados de las universidades y qué está produciendo las universidades como egresados. Perdóneme que le permite esta acotación que me parece fundamental, porque uno de los problemas de la universidad colombiana, sobre todo en décadas pasadas, era la falta de pertinencia que tenía la universidad y que aún tiene frente al contexto donde desarrolla su acción. ¿En qué consiste esta pertinencia? Que la universidad no estaba involucrada ni con el Estado ni con las necesidades empresariales, y muchos de sus portafolios de oferta no responden o no respondían a las necesidades que el sector empresarial estaba exigiendo en los momentos y está exigiendo en estos momentos. Correcto. Entonces, ahí empezaron las primeras, digamos, conversaciones y diálogo como para acercar las dos orillas. Es qué perfil de profesional está formando y capacitando y dándole conocimiento a las universidades y qué perfil de profesionales requiere el sector industrial o empresarial en general. Producto de esas conversaciones, cuando se empieza a hablar, te estaba cortando la historia de la quinta locomotora del presidente Santos de Innovación, Ciencia y Tecnología, un grupo de empresarios, incluyendo un grupo también de rectores, hicimos, digamos, el primer viaje de misiones exploratoria a esos temas, y que si tú recordarás, porque tú fuiste parte de esa misión hace 2 años. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar con el mejor grupo empresarial del país y los mejores rectores de las universidades, conociendo la experiencia de Harvard, de MIT y de IBM, me acuerdo. Contémosle qué fue eso. Entonces, estuvimos en esas universidades, estuvimos también tanto con IBM como con Syngenta, viendo a nivel empresarial todos sus procesos de innovación y de lanzamiento de nuevos productos, y eso nos dejó, yo creo que a todos, una huella y una inquietud muy grande indeleble. De cómo podemos hacer nosotros para no quedarnos atrás y que esa locomotora empiece a marchar cuanto antes. Posterior a ese viaje, y con Francisco Manrique, creo que también ya estuvo aquí en tu programa, sí, tuve la oportunidad. Estuvimos exactamente en San Diego, donde San Diego hace unos 10, 12 años atrás hizo también un análisis de su situación de entorno geopolítico, y encontraron en conjunto con la Universidad de San Diego un grupo de empresarios que necesitaban tener algún atractivo para que hubiera inversión para esa zona. Y fue cuando crearon un programa que se llama Connect, y que se ha ido expandiendo a nivel mundial. Hoy en día trabajan con esa metodología que ellos crearon en 56 países, y que previo a un análisis hecho después de haber pasado por Harvard, por MIT, por el mismo San Diego, fuimos a la Universidad de Austin, que tiene otro centro de innovación que se llama el IC Square, muy interesante. Propusimos a la Alianza Universidad-Empresa que dejáramos de ser un grupo más como intelectual, sino que fuéramos un grupo más legalmente conformado, con una iniciativa y una metodología que vamos a adoptar de Connect San Diego, y por eso le pusimos el nombre de Connect. Y hoy en día yo me siento muy feliz de ser uno de los representantes del sector empresarial que, en conjunto con las universidades, en cabeza de muchos rectores de la región Bogotá y ya algunos contactos del gobierno nacional, debemos decir que todavía estamos a la expectativa, y ojalá con los nuevos gobernantes tanto en Cundinamarca como en Bogotá logremos cerrar el círculo. Sí, ojalá el doctor Petro se pellizque nos escuche y atienda el llamado de invitación que le hacemos sobre el tema. Doctora Isambra, ¿en qué consiste la metodología de San Diego, de Connect, y por qué tuvo éxito? La metodología de San Diego tiene éxito porque, primero, es un grupo de voluntarios, generalmente empresarios comprometidos en trabajar en generar desarrollo para la región. Desarrollo a nivel, por ejemplo, de emprendimiento, donde entonces gran parte del empresariado, sobre todo los directivos senior, se comprometen a devolverle a la vida para que nuevos emprendedores, mediante una metodología que tiene el programa Connect, que se llama Springboard, pueda ser exitosos. Entonces se les enseña desde cómo hacer un business plan, cómo introducir un nuevo producto al mercado, cuáles son las, digamos, riesgos o cuidados que tendría que hacer para ser exitoso, y se le acompaña hasta el momento para ser un buen emprendedor. Buen emprendedor, que para mí es parte de lo que hoy en día las universidades deberían en Colombia, producto de esta nueva metodología, preocuparnos. O sea, a mí me inquieta mucho no solamente la
calidad de conocimiento que está recibiendo el estudiante universitario, sino que cuando ya está en la vida profesional y es emprendedor, deberíamos tener como un indicador de por qué están fallando tanto los emprendedores recién graduados y cómo hacer que la mortalidad de emprendedor no sea tan alta, sino cómo lograr que la universidad, en conjunto con empresarios que ya tenemos experiencia, logremos que los nuevos sean exitosos. Bueno, ¿de qué más se compone esta metodología de Connect? Esta metodología entonces tiene la parte de emprendimiento, como es un ecosistema, también tiene unos aliados estratégicos en todo lo que tiene que ver con, digamos, grupos de inversión, que ya pueden ser ángeles en el momento en que simplemente se está hablando de una idea, de un nuevo producto. ¿Qué es un ángel en inversión? Un inversionista ángel es al quien uno le pueda presentar simplemente la idea de lo que uno pretende hacer con su proyecto y se la coja al vuelo y le dice: yo quiero apostarle a esa idea porque la veo que puede ser exitosa y quiero acompañarte en eso. Muy interesante. Es como la primera fase de gestación, es como cuando yo digo el proyecto todavía está en el vientre materno del empresario, donde está la idea del investigador o del creador y alguien que le pone y lo fecunda con los primeros pesos o recursos. Ajá. Para pasar ya a una segunda parte que es: ok, ya después de que se ha generado seguramente un prototipo, se ha hecho una investigación un poco más formal, entonces se presenta ya a capitales de riesgo. Entonces gente que está dispuesta a invertir incluso mayores cifras en términos absolutos, a sabiendas que puede ser un producto que no dé resultado, que es parte de la cultura que tenemos que aprender en Colombia, la ahí es cultura donde del está el riesgo. problema, ¿no? Porque nuestros empresarios son personas muy temerosas en captar nuevas ideas creativas por el miedo de que pueden fracasar. Estos, digamos, capitales de riesgo, al contrario de lo que, digamos, tú estás mencionando, nunca mencionan la pregunta ni cuánto va a dar ni cuándo a retornar. Están dispuestos también a jugársela toda. A jugársela toda. Y eso es parte de lo que también tenemos que aprender, que si estamos hablando de innovación, la innovación puede no ser exitosa. Nos deja muchas enseñanzas, pero desde el punto de vista de retorno de inversión puede que sea cero. Y es parte de lo que tenemos que en Colombia aprender, y con Connect ya han venido los primeros capitales de riesgo a mirar proyectos que hemos tenido. Con Connect hemos hecho ya ruedas de negocios donde la última, posiblemente no tenga las cifras correctas en mi cabeza, pero si no estoy mal, tuvimos más de 600 investigadores y tuvimos emprendedores, más de 900 citas de negocios mirando los proyectos que hoy en día se están llevando a cabo en Colombia. Entonces ya eso demuestra que estamos en un proceso que son proyectos, doctora Isambra, que no solamente son de la universidad, sino que son de los emprendedores. De los emprendedores. ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos el Spinboard, tenemos Los Ángeles, y ¿qué más? Toda la parte de capital de riesgo. La capital de riesgo. Tenemos toda la metodología de cómo también a llegar que los investigadores aprendan a presentar sus proyectos para atraer las inversiones, porque es que también... Esa es otra falla que ha tenido Colombia, ¿no? Y la Universidad Colombiana. Tenemos muchas ideas, pero en el momento de presentar el proyecto o lo hacemos mal o no tenía contempladas todas las variables necesarias para ser exitoso. Correcto. Entonces, aquí lo estamos haciendo. Un programa que no es de Connect, pero que yo lo conocí en IC Square, que yo sueño con poderlo montar más adelante, que lo están haciendo entre la Universidad de Austin y el gobierno mexicano, un programa que se llama TECVA, donde un grupo de mexicanos metodológicamente orientados por la Universidad de Austin viviendo en Estados Unidos sacan emprendedores del país, en este caso de México, que ya han sido exitosos en México con su producto, pero que lo quieran exportar y aprovechar, digamos, las ventajas del NAFTA. Eso sería increíble. Que hoy en día sería y para ahora nosotros lo del con el TLC. por Dios. Y cómo desde allá los enseñan a entender el mercado americano y vender, digamos, al estilo americano, que es muy diferente a vender al estilo latinoamericano. Qué interesante. Entonces, el gobierno mexicano ahí invierte, manteniendo su grupo, digamos, de consultores y la universidad, $5 millones al año, pero nos compartían en el viaje que las empresas mexicanas que ya están vendiendo en el mercado americano han vendido por valor de $37 millones, o sea, el retorno es muy claro
en cuanto que yo invierto 5 años al año y esas empresas mexicanas ya venden 37 millones al año. Imagínese, ¿no? La locura. ¿Por qué deciden ustedes hacerlo en Bogotá? ¿Cuál era la angustia del grupo empresarial y de las universidades frente al tema de la baja innovación tecnológica en Bogotá? Yo creo que primero por sentido de pertenencia, pues todos los empresarios y rectores que nos hemos reunido, pues vivimos y actuamos en Bogotá, y el sentimiento de decepción, tengo que decirlo, sobre lo que había sido el tema para el distrito en la anterior administración, hablo ya como la anterior porque la nueva ya llega, pues era lamentable. Entonces uno no puede sentarse tampoco a esperar a que las cosas, si las cosas no ocurren, uno tiene que hacerlas. Y fue cuando tomamos la iniciativa en conjunto universidades y empresarios de luchar para que desde ya, aprovechando que hay una política de gobierno, hay de gobierno, hay una ley que ya maneja las regalías y que promueve el uso de la innovación y la tecnología, pues había que hacer algo por Bogotá. Bogotá es la ciudad que contribuye más activamente en número de universidades, número de empresas, Producto Interno Bruto. Entonces no podemos dejar esto al garete. Alguien tiene que tomar el liderazgo y llevar el control, y estamos dispuestos, por fortuna, a seguir luchando por esta causa. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con el doctor Jorge Aizambra. Admira la grandeza de la palabra de Dios y de sus grandes anécdotas en Escuela de Biblia con Néstor Pineda todos los viernes de 6:30 a 7 de la mañana, solo por Teleamiga Internacional. Continuamos, queridos teleamigas y teleamigos, con Jorge Fernando Aizambra, nuestro empresario invitado. Bueno, entonces vemos que definitivamente hay un abismo muy grande entre lo que ha hecho Bogotá por politiquería, por falta de decisión de sus gobernantes, por negligencia, por lo que queramos, pero existe. Liderazgo que ahora quiere asumir Conect Bogotá. ¿Qué pasó con Medellín? ¿Por qué Medellín da un salto tan cualitativo e importante en el desarrollo de la innovación tecnológica, dejando a Bogotá totalmente rezagado? Desde mi perspectiva, yo creo que ahí sí las culturas cómo influyen, diría yo. El sentimiento paisa, el arraigo por defender su tierra, por luchar por sacar adelante todos sus emprendimientos, diferente a Bogotá, que es como tierra de nadie, hace una gran diferencia. Por otro lado, las empresas paisas, particularmente UNE y EPM, sí han contribuido aportando dineros significativos. Porque lo entendieron. Porque entendieron el diferencial que tienen. Nosotros honestamente vivimos es con la esperanza que más allá de lo que puede ser el manejo de las regalías, empresas, particularmente del distrito de Capital, entiendan la problemática, entiendan el reto y también decidan aportarle a esta iniciativa. Entonces yo creo que mientras no haya el deseo por hacer las cosas que tienen los paisas, Bogotá nace con un hándicap muy grande. Doctora Aizambra, ¿cuál es el avance que ha tenido Antioquia y Medellín concretamente? Yo creo que han generado un ambiente de una cultura, ¿no? Total hacia la innovación. Se han metido la mano al vendido grill como una ciudad que sí quiere, digamos, atraer inversión para la innovación. La discusión que hubo, por ejemplo, el centro de investigación que al final se terminó siendo en Medellín de Hewlett Packard, para a mí como bogotano y como parte de este grupo de investigación, de innovación y desarrollo, el saber que el centro, me siento contento como colombiano que pero fue muy doloroso ver esté que en Colombia Bogotá y no en otro país perdió. de Latinoamérica, pero que no esté en Bogotá es lamentable. Además nos lo quitaron con razones valederas. Sí. Es que cuando no hay decisión gubernamental, no había decisión de la alcaldía, no más que decisión, el problema es de miopía. Cuando usted es un gobernante miope, que no está viendo hacia dónde va el mundo, cuáles son sus posibilidades, pues obviamente se queda
quedado del tren. Y el tren de la innovación va demasiado rápido. Es un tren, como usted lo decía, donde están dándose cambios y transformaciones y innovaciones que yo creo que son de días. Miremoslo el caso de Apple. Mire lo que está sucediendo con los iPhone, con la misma tecnología que estamos viviendo. ¿Cómo ve a la Universidad Colombiana frente a este reto de la innovación? La veo con buenos ojos, la veo con compromiso, con deseo de hacer las cosas, con un grupo, muchas universidades, con un grupo de investigadores, con un talento y un conocimiento importantísimo, con secretos muy bien guardados, que es parte de lo que he ido descubriendo con todas. Cuando uno hace visitas a ciertas universidades, centros de investigación, haciendo las investigaciones en biotecnología, por ejemplo, que uno en temas de tipo agropecuario, que uno no se imaginaría, en autopartes, que lo que hay que hacer es, respetando obviamente lo que es el derecho de autor, las patentes, guardando el secreto que corresponde, pero creo que nos corresponde, y es una visión que yo creo que desde Conect podemos dar, cómo ir descubriendo esas semillitas que se están haciendo para poderlas hacer esos germinar. Esfuerzos individuales que se están haciendo. ¿Cree usted cuáles serían los sectores que definitivamente el país tendría que impulsar para responder no solamente al tema del TLC, sino a su desarrollo e innovación? Yo creo que hay que hacerle caso a los expertos. Ya nosotros en Colombia estamos más que diagnosticados. El último diagnóstico lo hizo el profesor Portes, donde nos hablaba de los clústeres regionales, donde ya cada región está trabajando o debe trabajar por sus servicios o productos fortaleza de cada región. En el caso de nuestra región, todo lo que tiene que ver con, hemos dicho, con cosméticos, con la industria del software, con la industria de autopartes, o sea, todo eso que ya está identificado debemos potenciarlo. Entonces, yo creo, así como la costa se debe trabajar en petroquímica, en turismo, el occidente iba a trabajar en la parte de caña de azúcar, o sea, cada región está diagnosticada, lo que hay que hacer es justamente potenciar lo que ya tenemos. Doctora Isambra, se nos acabó el tiempo, pero en 2 palabritas, ¿cuál es su proyecto de vida? Mi proyecto de vida es devolverle la vida en este momento, seguir obviamente siendo empresario, construyendo riqueza, pero no riqueza desde el punto de vista de dividendos para los accionistas, sino riqueza desde el punto de vista de compartir una generación de empleo, que esos empleos tengan bienestar, salud, vivienda propia, o sea, que ayuden a la familia colombiana. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, lamentablemente, como siempre, el tiempo se nos agotó. Qué importante haber tenido un empresario como Jorge Avizambra, un hombre de una proyección nacional e internacional, contándoles a ustedes todas las posibilidades que hay en Colombia con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, este nuevo proyecto de Conect que indudablemente va a liderar el desarrollo y la innovación en la capital de la República. Yo le quiero agradecer nuevamente, y estos son los ejemplos que nuestra juventud debe seguir. Son los ejemplos de personas como Jorge Avizambra que han creído en el país, que no se han ido, que podrían tener la posibilidad de irse, pero que se han quedado poniéndole el pecho y haciendo industria y empresa en Colombia. Los veo en un próximo programa. Hasta pronto. Caramba.